Digital School Center. Profesora Irene Sandoval Villarreal. Título 3. 37. Movimiento de un proyectil. La única fuerza que actúa en un proyectil en movimiento es la fuerza de gravedad, que lo hace caer a la tierra. Horizontalmente, la fuerza de disparo le da una velocidad inicial que se mantiene sin necesidad de fuerza y determina su alcance. Muy bien, vamos a la actividad ejercicio número 38. Y dice, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Un ejemplo es la caída libre. La velocidad final es 0. La velocidad inicial es 9.8 metros sobre segundo. En el primer segundo se recorre 19.6 metros sobre segundo. En el segundo segundo, 29.4 metros sobre segundo. En el tercer segundo, etc. Se va pues incrementando. Las fórmulas son velocidad uniformemente acelerada del proyectil sería velocidad inicial más velocidad final entre 2. La distancia es igual a velocidad media por tiempo. Así que esta fórmula hay que aprenderse esta, y pues también es importante aprender a despejar, porque en el examen no sabemos cuál de las variables nos pregunten. Tenemos 1, 2, 3, 4. La B, la M, la B de inicial y la B final, entre 2. Allí mismo en mi canal yo tengo ejemplos resueltos. Revísenlos. Capítulo 4. Consideraciones mecánicas. 1. Trabajo. Se define como el producto de la fuerza multiplicado por el desplazamiento del punto inicial de aplicación de la fuerza en dirección de la fuerza. Trabajo es igual a fuerza por distancia. 2. Unidades de trabajo. Ergio o erg igual a Dina por centímetro. Joule o Julio igual a Newton por metro. Energía es la capacidad de dar trabajo. Dar se entiende como proporcional, suministrar, dotar, etc. Energía cinética es la energía en movimiento. Es igual al semiproducto de la masa por la segunda potencia de la velocidad. Energía cinética, esta es su fórmula. 1 medio por masa por velocidad al cuadrado. Energía potencial es la energía almacenada por un cuerpo. Mientras mayor sea la altura de un cuerpo, mientras más masa posea, mayor será la energía almacenada. 6. Conservación de energía. La energía contenida en el universo se conserva, o sea, que el universo no puede ganar o perder su capacidad de suministrar trabajo. La energía, materia, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Potencia es la rapidez con que se suministra el trabajo. La fórmula es P, que significa potencia, es igual a trabajo
entre tiempo, que viene siendo la rapidez con que se suministra el trabajo. Su unidad son los watts o vatio, trabajo entre tiempo, y caballos de fuerza, kilovatio, es igual a 1000 watts. Un caballo de vapor es igual a 725 watts. 8. Máquinas. Se define como un dispositivo para transmitir y multiplicar una fuerza. La fuerza puede ser multiplicada si el desplazamiento se hace mayor. Por ejemplo, un polipasto, sistema de poleas, la ventaja que se obtiene es el número de veces que pasa la cuerda por la polea móvil. En la de una sola polea solo se obtiene la ventaja del cambio de dirección de la fuerza. 9. Ventaja mecánica. Se define como la relación entre la fuerza vencida y la fuerza aplicada. Puede determinarse considerando las distancias relativas donde las fuerzas aplican. 10. Ventaja mecánica teórica. Es igual al número de cabos conectados con la polea móvil. 11. Ventaja real. Ventaja mecánica real. Es la relación de fuerzas involucradas. 12. Eficiencia de la máquina. Es la relación entre la ventaja mecánica real y la teórica. 13. Otras máquinas. Inciso A. Palanca. Se puede equilibrar una fuerza grande por la aplicación de una pequeña, cuando la pequeña actúa a lo largo de una distancia mayor. Ley de la palanca. La fuerza aplicada multiplicada por su brazo de palanca es igual a la fuerza que va a vencerse, multiplicada por su brazo de palanca. B. Plano inclinado. Una carga pesada puede levantarse del piso, deslizándola hacia arriba sobre un plano inclinado. Tornillo. Forma cuñas que no son otra cosa que planos inclinados. 14. Fuerza de fricción. Es una fuerza que existe entre superficies. Actúan siempre tangencialmente a las superficies de contacto. N normal. Fuerza de relación natural igual a peso. Fuerza, ¿sí? Igual a peso. Aquí tenemos. La W representa el peso del cuerpo. Fuerza de fricción. Bien, entonces tenemos dos fuerzas, dos superficies. 15. Fuerza de fricción. No depende del área de las superficies. 16. Coeficiente de fricción. Se define como la relación de la fuerza tangencial de fricción y la fuerza perpendicular que aprieta entre sí a las dos superficies. Capítulo 5. Consideraciones elásticas. Elasticidad. Toda la materia se deforma más o menos por la aplicación de fuerzas y, además, tiene la tendencia a recuperarse de dicha deformación. Esta deformación puede ser cambio de forma,
de volumen o de ambos. Materia. Posee inercia y elasticidad. Resorte. Es el ejemplo más sencillo de elasticidad. Todo resorte se estira una distancia que es directamente proporcional al valor de la fuerza aplicada. 5. Ley de Hooke. Cuando se produce una deformación en un cuerpo por la aplicación de una fuerza, la fuerza de restitución por la unidad de área, llamada esfuerzo, es proporcional a la deformación fraccional, llamada deformación unitaria, siempre que no se exceda el límite elástico. Es decir, el esfuerzo es proporcional a la deformación unitaria. Si comparamos dos o más informes de deformación, se debe aplicar la regla de 3. Tenemos fuerza 1, deformación 1, fuerza 2, deformación 2. Por ejemplo, si se deforma un resorte 2 milímetros con una fuerza de 10 newtons, ¿cuál es la fuerza si la deformación es de 3 milímetros? ¿Sí? Ordenamos 10 newtons, 2 milímetros. Fuerza 2, 3 milímetros. Entonces se multiplica cruzado. 10 por 3 entre 2. Y aquí estaría la forma, digamos, ejemplificada. Estudien la fórmula de la regla de 3. Viene en mi canal y en muchos otros. 6. Movimiento armónico simple. Se caracteriza por ser generado por una fuerza que es directamente proporcional al desplazamiento desde una posición dada. En esta posición la fuerza es 0. Al alcanzar su máximo desplazamiento, la fuerza es máxima y la velocidad es 0. 7. Movimientos vibratorios. Inciso A, frecuencia. Es el número de vibraciones completas que tienen lugar en el lapso de un segundo. Se mide en hertz. Frec o fracción. Frecuencia. Abreviado es frec. Frecuencia es igual a vibración. Frecuencia es igual a vibraciones sobre tiempo. Frecuencia es igual a vibraciones sobre tiempo. B. Periodo. Es el lapso de tiempo necesario para que tenga lugar una vibración. El periodo es recíproco de la frecuencia, es decir, la unidad dividida entre la frecuencia. Periodo igual a 1 entre frecuencia o dividido entre frecuencia. C. Amplitud. Es el máximo desplazamiento medio a partir de la posición de equilibrio. No se debe confundir con la distancia recorrida en un vaivén, que es el doble de la amplitud. 8. Hertz. Es una vibración por segundo. Resonancia. Tiene lugar cuando dos vibraciones semejantes se encuentran en fase y no se produce cuando están desfaseadas. 10. Fase. Se da cuando dos vibraciones tienen la misma frecuencia
iniciándose simultáneamente. 11. Péndulo simple. Consiste solo en una bola pequeña y pesada colgada de una cuerda flexible y relativamente larga, animada de un movimiento de vaivén. 12. Periodo de vibración de un péndulo. Depende de la raíz cuadrada de la relación entre la longitud y la aceleración de la gravedad en el lugar donde esté el péndulo. T es igual a 2 radio sobre la longitud y la gravedad, dividido entre la gravedad. Recuerden que esta línea cuando está inclinada es el slash e indica división. Gravedad es igual a 9.8 metros sobre segundo. 13. Relación entre dos péndulos. Si están a la misma altura sobre el nivel del mar y tienen la misma longitud, su periodo es el mismo. 14. Tipos de deformaciones. Elasticidad de la materia. Alargamiento, comprensión total y deslizamiento. 15. Deslizamiento es una deformación de la materia producida por una fuerza tangencial a la superficie. 16. Clasificación de la materia. Se divide en sólidos y fluidos, según presenten o no resistencia a una fuerza tangencial. 17. Fluidos. Se dividen en líquidos y gases, dependiendo si presentan o no una superficie. Los líquidos sí tienen superficie, mientras los gases no la tienen. No pueden sufrir jamás una torsión. Los gases, ¿sí? Ni los líquidos. Hidrostática. Estudia los líquidos en reposo. 19. Densidad. Es la relación entre la masa de un cuerpo y su volumen. Esta es la fórmula. D es igual a M sobre B. Se lee como kilogramos por metro cúbico, gramos por centímetro cúbico, etc. Ejemplo. Si nos piden calcular la fuerza de empuje o de flotación, debemos encontrar el peso del fluido desplazado, ya que su valor es igual. Despejamos masa de la fórmula. D es igual a masa sobre volumen. Como vamos a buscar la masa quedaría, o la M, del lado izquierdo. Y cerramos con el signo de igual, poniendo enseguida o inmediatamente la D, que representa la densidad, multiplicada por el volumen. Hay que ver el curso de despeje. Y como peso es igual a masa por aceleración de la gravedad, sustituyendo peso, densidad, volumen y gravedad. Densidad por volumen por gravedad. Quedaría. Peso específico, número 20. Se define como el peso por unidad de volumen, newtons por metro cúbico, pondios por centímetro cúbico. Densidad relativa. Significa la relación entre la densidad de una sustancia y la del agua y proporciona la manera de expresar la masa relativa de un cierto volumen de dicha sustancia con respecto al mismo volumen de agua.
no tiene unidades. 22. Presión en los fluidos. Es la fuerza por unidad de área perpendicular a la superficie. 23. Presiones equilibradas. Principio de Pascal. Una fuerza, F, actuando sobre una superficie A, se equilibra con una fuerza F, actuando sobre un área A. Para hacer este cálculo se hace una regla de 3. Así que hay que estudiar la regla de 3. 24. Nivel de los líquidos. Todo líquido busca su propio nivel. En los vasos comunicantes, cualquiera que sea la forma de estos. Flotación. Este fenómeno se da cuando la densidad relativa de un cuerpo es menor que la unidad. 26. Principio de Arquímedes. Todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido está sometido a una fuerza igual al peso del fluido desalojado. 27. Fuerza de empuje o de flotación. Es igual al peso del fluido desplazado. Es una fuerza resultante apuntando verticalmente hacia arriba, que tiende a neutralizar la fuerza de gravedad, pero que apunta hacia abajo. 28. Hidrómetro. Mide el peso específico de un líquido. 29. Gases. Son también fluidos, por lo que se le aplican las características de los líquidos. 30. El aire. Tiene masa y por lo tanto densidad. Los globos flotan en el aire de acuerdo con el principio de Arquímedes. 31. Presión atmosférica. Es causada por el peso del aire y vale 1 kilopunto por centímetro cuadrado o 10 newtons por centímetro cuadrado. 32. Barómetro. Mide la presión atmosférica. Se construye con un tubo delgado de vidrio de 1 metro de largo. Se invierte y se sumerge en un depósito de mercurio. El mercurio sube dentro del tubo 70 centímetros, dejando un espacio vacío encima. Altitud de un lugar. Se mide con el barómetro, porque la presión atmosférica disminuye al aumentar la altitud. 32. Principio de Pascal. Una fuerza pequeña, F, actuando sobre el líquido de un tubo menor, es capaz de equilibrar una fuerza grande, actuando sobre un líquido de tubo mayor, en proporción a las respectivas áreas de la sección recta. 35. Estática de la elasticidad. Estudia los fluidos en reposo. Capítulo 6. Ondas y sonido. Dinámica de la elasticidad. Se encarga del estudio de las ondas elásticas. 2. Movimiento ondulatorio.
Se define como la propagación de deformaciones a través de un medio deformable. Esas deformaciones en el caso del agua se llaman crestas, elevaciones y valles a las depresiones. Entonces, estas son las crestas y estas son los valles. Cresta, valle. Y este es el movimiento ondulatorio. 3. Velocidad de las ondas. Es igual al producto de la frecuencia por la longitud de onda. 4. Longitud de onda. Es la distancia entre dos crestas sucesivas o entre dos valles sucesivos o generalmente entre dos configuraciones sucesivas semejantes. Entonces aquí tenemos que sería de este punto a este. ¿Sí? Ok, la longitud de onda. 5. Es el número de crestas que pasan por un punto dado en cada segundo. 6. Amplitud de onda. Es el máximo desplazamiento a partir de la posición de equilibrio. 7. Ondas transversales. Se caracterizan porque los desplazamientos del medio donde se propagan son siempre perpendiculares a la dirección de propagación. Ondas longitudinales. Son aquellas en donde los desplazamientos son siempre de adelante hacia atrás, pero en la dirección de propagación. Por ejemplo, las ondas de radio. 9. Representación de las ondas. Es una senoide porque es la representación gráfica de un movimiento armónico simple. 10. Ondas en fase. Interferencia constructiva. Son ondas semejantes de igual amplitud. El resultado es una onda de mayor amplitud. Si son dos ondas semejantes, la amplitud será el doble. Estas serían las ondas en fase. Esta sería una, ¿sí? Y si se juntan, pues va a dar el doble, que sería el más grande. Interferencia destructiva. Es cuando dos ondas se encuentran fuera de fase. En este caso, las dos ondas se nulifican, total o parcialmente, según la amplitud. Sí, porque, digamos, esta onda, ¿sí? Vean que esta es contraria a la anterior, lo cual quiere decir que al interferir, pues ninguna se entiende. Por ejemplo, cuando hablamos, si hablan dos personas a la vez, pues no se puede entender. Más sin embargo, si dijeran la misma palabra al mismo tiempo, entonces estarían en fase. ¿Ok? Siguiente. Pulsaciones. Se dan cuando dos ondas continuas y semejantes de frecuencia ligeramente diferentes se sobreponen. En la onda resultante se alternan las interferencias constructivas y destructivas, cuya frecuencia es igual a la diferencia entre las dos frecuencias originales. Aquí la tenemos. Son las pulsaciones. Y esto es lo que resulta. Las ondas se reflejan en el límite entre dos medios, justamente como una bola de tenis puede rebotar en el piso. ¿Vean? Entonces aquí la onda llega al piso y rebota. O sea, sigue.
14. Refracción de ondas. Es el cambio que sufre una onda cuando pasa de un medio a otro. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos esta puede ser el sonido, por ejemplo, puede ser la luz. ¿Qué pasa cuando llega a un vidrio? ¿Sí? A una pared de color, por ejemplo. ¿Sí? Inclusive una pared X pasa menos luz, por lo tanto queda más denso. ¿Sí? Como por ejemplo, si nosotros gritamos y hay una pared, pasa el sonido, pero más bajito. El sonido. Bien, continuamos. Ondas estacionarias. Es cuando una onda que recorre en una dirección un medio dado interfiere con una onda semejante de la misma longitud y recorriendo el medio con la misma velocidad, pero en sentido opuesto. La onda resultante no avanza, permanece en el mismo lugar. Nodos o nodales son los puntos o regiones de mínima perturbación. ¿Sí? Antinodos o vientres son los puntos o regiones de máxima perturbación. Y aquí lo tenemos, el dibujo. Estos son los nodos y estos serían los vientres. ¿Sí? O antinodos. Sobretonos son las formas de vibrar en forma de un número entero del segmento original de la vibración fundamental o modo. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Bien. Figuras de Chladni. Son figuras de las ondas estacionarias, obtenidas cuando se acumula arena en los nodos y se aleja a la velocidad de los vientres. Aparato de Knut. Es la representación de ondas estacionarias en columnas de aire horizontales, en un tubo con polvo fino de corcho. Este aparato se emplea para medir la velocidad de las ondas sonoras en una columna de aire. Aparato de Melville. Las ondas estacionarias en una cuerda se demuestran fácilmente estirando esta entre un punto fijo y el extremo de un diapasón, accionado eléctricamente, el que comunica la vibración deseada. Este aparato se emplea para determinar la relación precisa entre la tensión, el número de segmentos, la masa de la cuerda y la frecuencia de vibración. 20. Principio de Doppler. Consiste en el aparente cambio de frecuencia de un movimiento ondulatorio cuando la fuente de movimiento o el observador se mueven entre sí. 21. El sonido como fenómeno ondulatorio. El sonido es un movimiento ondulatorio de la materia. 22. Oído humano. Puede percibir sonido cuando éste es de unas 20 a 20.000 vibraciones por segundo. 23. Velocidad del sonido. En el aire es de 340 metros sobre segundo o 1.230 kilogramos por hora. 1.230 kilómetros por hora. 24. Cualidades del sonido. Intensidad. Es lo fuerte o débil de un sonido. Volumen. B. Tono. Es el efecto audible de la frecuencia sonora. Es la característica que distingue a las notas altas
o agudas y a las notas bajas graves. Timbre. Está determinado por los sobretonos. Por eso, una misma nota es escuchada de forma diferente en cada instrumento. 25. Octava. Es la frecuencia doble de una gama de frecuencia. 26. Umbral de audio. Es el límite inferior de intensidad, capaz de ser percibido por el oído promedio. 27. Ondas estacionarias en tubos. Inciso A. Tubos abiertos por un extremo y cerrados por el otro. Estos carecen de todos los sobretonos. La longitud de onda es 4 veces la longitud del tubo. Inciso B. Tubos abiertos por ambos extremos. No restringen sus sobretonos. Son más ricos en calidad de sonidos de tubos abiertos. La longitud de onda es el doble del largo del tubo. Bien, cerramos aquí en esta transmisión en vivo para que no les sea tan cansado. Posteriormente continuamos con el capítulo 7. Repaso